juveniles de Primero Justicia del municipio de Los Sales están con nosotros analizando lo que es su posición frente a la realidad de nuestro país. Dejaba un interrogante al aire que tiene que ver con captahuellas, que tiene que ver con esa madre que se preocupa por la lista escolar y el rol de los estudiantes, finalmente. Mira, Yasmín, fundamentalmente desde Primero Justicia hacemos un llamado a lo que es la protesta, pero protesta con contenido. Con respecto al captahuella, el llamado de nosotros es a protestar en los locales, en los abastos, en los supermercados y donde se quiere imponer esta medida que es inconstitucional totalmente. ¿Qué pasa con el miedo, Alberto? Porque entendemos que hasta cacerolear podía haber sido o puede ser considerado por el gobierno como un hecho delictivo. Claro, hay un momento donde ya sí es un llamado muy particular, donde hay que sopesar, ¿qué es más grande? ¿El miedo o continuar siendo vejado, humillado por medidas que es decir, no es un delito querer comprar 2, 3 paquetes de harina pan? Sabemos muy bien que acá en Venezuela no hay un modelo de lo que es el hogar venezolano. Nosotros tenemos hogares que están conformados por 4 o 5 personas, pero también tenemos hogares donde hay 8, 9 personas y que la cabeza de familia es una sola. Entonces cada realidad, es decir, la realidad la vivimos los venezolanos. Y cada uno de nosotros sabemos qué es lo que necesitamos. Los acaparadores no somos los ciudadanos de a pie, los que día a día tenemos que ir a nuestros abastos, a nuestros supermercados, a adquirir los productos que son de primera necesidad. Así aquí no estamos hablando de hacerle el juego al acaparamiento, no estamos hablando de participar en una guerra económica, como la quiera llamar el Estado. Estamos hablando de lo que son los productos nuestros, de lo que es el desayuno, el almuerzo, la cena de nuestros chamos. Y por eso el llamado es a sopesar. ¿Qué queremos? Permitir que el miedo nos siga manteniendo humillados y vejados por este gobierno que cada día lo que hace es acortar las vías y mantenernos más controlados, o levantar nuestra voz de manera constitucional y con contenido y desde los abastos, desde los supermercados o desde donde nos quieran imponer, negarnos, porque nadie nos puede obligar a nosotros a colocar nuestra huella para adquirir nuestros artículos. Se vienen las clases, vienen las listas escolares. Si los alimentos cada día van subiendo los precios, no me quiero imaginar lo que es una lista escolar. Una resma de papel ya ronda. Te asusta buscar familia, 400, ¿verdad? Te asusta 500. Buscar familia. Claro, es que es imposible plantearse de manera centrada, ¿sabes? Surgir como joven. Es decir, ni siquiera plantearnos la idea de alquilar un anexo, un apartamento. Es decir, para nosotros comprarnos un carro, ni siquiera jugar la lotería nos alcanza. Porque tendríamos que participar con los carros que está vendiendo el Estado, pero es decisión mía qué es lo que quiero comprar. Es decisión mía lo que yo quiero a futuro. Entonces, hasta ahora era así. Claro. Bien, por cierto que antes de pasar al tema de los estudiantes, que fueron muchos de ellos finalmente liberados, también tenemos que considerar lo que es el rol de los menores de edad, sobre todo de las niñas que saliendo en estado en nuestro país son madres. Y como madres tienen que buscar, como muchas otras ya mayores de edad y con familias constituidas formalmente, pues el preciado producto que conocemos como la leche. Me ha tocado ver en algunos supermercados cómo sacan de las colas a las niñas porque les dicen que definitivamente pues no pueden, son menores de edad, no pueden comprar la leche. Pero resulta que cuando esa niña es madre, le toca hacer la cola porque tiene que buscar el alimento para su nené. Entonces nos preguntamos hasta dónde la LONNA, ¿quién dice quién puede comprar, a partir de qué edad tú puedes comprar? Cuando vemos que en Venezuela niñas de 12 años ya son madres. Y si son madres tienen una responsabilidad que es buscar el alimento. Y entendemos que sus cuerpos quizás no proveen la suficiente leche que necesita nuestro niño para crecer. Eso como un contenido que está allí, que es la realidad nuestra, lamentablemente. No era lo ideal, pero está pasando. Bien, hay otro tema y es que los estudiantes, muchos de ellos finalmente quedaron en libertad plena. Las familias sin duda deben estar muy felices, los amigos, los compañeros, pero nos preguntamos, después de eso, ¿qué pasa? Son 5 meses al menos los que muchos estuvieron detenidos, privados de libertad. No hubo delito alguno, por esa razón quedaron en libertad. Bueno, Alberto estudia Derecho, nos preguntamos allí cómo queda el derecho en nuestro país cuando vemos que muchachos sencillamente estuvieron detenidos a voluntad de unos jueces, de unos tribunales, y finalmente en menos de 2 días ese mismo juez firmó más de 150 salidas. O sea, se metieron y se sacaron al unísono. Los procedimientos aquí son al mayor y no al de tal, como el consumo. Lamentablemente en Venezuela el Estado de Derecho, el cumplimiento de las leyes se queda en el papel. Es decir, quienes estudiamos Derecho en estos momentos, es decir, lo hacemos de verdad por pasión, por convicción, por querer hacer cumplir eso que es lo ideal. Porque lamentablemente la ley te dice algo, pero la realidad es otra. Aquí el que se desarrolla en el derecho, si no eres fiscal, no eres juez o no trabajas para el Estado,
lamentablemente, o tiene que ser un caso tan arbitrario como los que se presentaron, que gracias a la gente del Foro Penal, a la gente de Fundeci, que gratuitamente y de manera desinteresada apoyaron a todos estos chamos, lograron demostrar que simplemente no habían razones para tenerlos privados de libertad. Pero ¿dónde quedan los expedientes? Muchos quedan bajo régimen de presentación, así queda marcado en su historial. Y queda marcado, y me voy con el sociólogo, queda marcado en su cabeza. Muchos advierten que hubo terrorismo psicológico, muchos de ellos perdieron el semestre en sus universidades. Sabemos de un chico que era de 5º año, perdió el año escolar. Todavía hay detenidos, la presidenta del Trabajo Social del Centro Estudiantil sigue detenida. Incluso tuvimos información que recientemente 2 personas, también líderes de la universidad, la fueron a visitar y quedaron detenidos durante más de 48 horas por haberla ido a visitar. Charbel, frente a esas circunstancias, ¿qué pasa también con el ciudadano? ¿Queda temeroso? ¿Hay posibilidades de ir a otras instancias para denunciar lo que pudiera ser pues la violación de los derechos humanos? Lamentablemente la situación con los jóvenes detenidos es algo que nos indigna a todos, porque si bien, como tú comentaste, hay ya muchos que están en libertad, todavía quedan 74 jóvenes detenidos, de los cuales presuntamente 30 son estudiantes. Desde febrero hasta ¿Por qué presuntamente? A estas alturas ustedes no saben cuántos son. Es que lamentablemente en Venezuela no hay información oficial. Tú como periodista debes saber que nosotros acceder a la información oficial es sumamente complicado. Entonces lo manejamos todo en el plano de lo extraoficial. Presuntamente son 30, los jóvenes que están detenidos son estudiantes, 30 de esos 74. De los cuales es bueno recordar, Yasmín, que durante las protestas de febrero hasta hoy, fueron más de 3.200 detenciones que se hicieron, de los cuales muchos de ellos todavía están en procesos de presentación. Son cada 30 días, generalmente muchos de estos jóvenes se están presentando como si fueran delincuentes. Con lo que comentabas al respecto de esta visita de algunos dirigentes políticos de Primero Justicia, uno, el compañero Joan Martín, secretario regional de Aragua, y el presidente adjunto de la Federación de Centros Universitarios de la UCB, Emerson Cabaña, fueron la semana antepasada a visitar a la compañera Zairam Rivas. Ellos estaban en compañía de un dirigente político chileno, quien se encontraba visitando el país en actividades políticas con estos dirigentes nacionales, y los dejaron a los 3 detenidos. En el momento que los dejan detenidos, la acusación era que estaban tomándose fotos en un lugar donde no debían, cosa que fue totalmente falsa, porque ellos ni siquiera tenían cámaras ni teléfonos a la mano. Entonces, en el expediente del que emite el tribunal, dice que ellos quedaron detenidos por resistirse a la autoridad. O sea, totalmente algo distinto a los motivos por los que los habían dejado detenidos. Verbalmente le dicen una cosa, en el expediente queda otra. Bueno, recordemos también que una doctora, creo que fue por allá por Ciudad Bolívar, quedó detenida por haberle entregado cachitos a algunos de los muchachos que estaban a las afueras de un tribunal. O sea que sí, es que estamos hablando más de lo mismo. Que vemos que el nivel de persecución y de represión que tomó el gobierno a principios de año, el gobierno y el responsable Nicolás Maduro principalmente, fue un tema que realmente nos debe indignar a todos los que creemos en la democracia, porque ninguna democracia en el mundo debe permitir que estas cosas ocurran, que a manifestantes se les prive de libertad nada más por el hecho de ejercer un derecho constitucional, de expresarse, de revelarse. Nosotros los sociólogos podemos ver como una patología que una sociedad no manifieste ante tanta crisis que estamos viviendo. El tema del proceso de reinserción psicológica debe ser muy complejo para ellos, porque cómo tú te integras nuevamente a la sociedad, cómo tú te integras nuevamente a tus actividades cotidianas luego que duraste privado de libertad tanto tiempo por nada más ejercer un derecho. Cómo tú le dices a tus hijos, después que tú viviste esa experiencia tan oscura, por defender los ideales de una patria que tú querías, la patria que tú querías para tus hijos. Es algo bien complejo. Estoy en los últimos 2 minutos y quisiera saber qué viene, qué avisora PJ como futuro. ¿Se preocupan también con las elecciones para el próximo año cuando hablamos de la Asamblea Nacional? ¿El cambio viene por la Asamblea Nacional? ¿Hay posibilidades realmente de decir la oposición tiene alternativas distintas a la constituyente, distintas a las manifestaciones que no siempre han sido pacíficas? Mira, fundamentalmente el llamado de Primero Justicia es a construir a una oposición alternativa. Es decir, sabemos que existe todavía un gran porcentaje de la sociedad venezolana que no se siente identificado ni con el oficialismo ni con la mal llamada oposición. Captar a los ninis. La idea es fundamentalmente convertirnos en una alternativa. Es decir, no se trata de cambiar al gobierno
para montarse otro grupo. La idea es construir país, la idea es fundamentalmente llamar al cambio y una oportunidad, una perfecta oportunidad se avisora el año que viene en las elecciones parlamentarias. Ahora, se darán peleas por quién se va con el curul. En el caso de los Altos Mirandinos es un solo candidato y tenemos como que muchas cabezas que quieren. ¿Primero Justicia estaría dispuesto a ceder? Bueno, el llamado nuestro es participar en unas elecciones primarias. Es decir, lo que sea la voz y la voluntad de los habitantes, en el caso nuestro, de los Altos Mirandinos, ese será el nombre que nos representará en la Asamblea Nacional. Bueno, ojalá y sea con aguas mansas y no que después queden heridas que se complican más con lo que ya ha sido pues las heridas que ya traen los partidos políticos al verse obligados a una unión que no siempre es la más grata, pero que obviamente hay que hacerla por el beneficio de la unidad. Agradecidas entonces a los líderes de Primero Justicia del municipio de Los Alias por compartir con nosotros bueno, su percepción como jóvenes frente a lo que acontece en nuestro país y también frente a la responsabilidad que tienen la dirigencia política, también la que está en formación como quienes nos acompañan en el día de hoy. Por mi parte me despido siempre dándole el mismo mensaje a nuestra familia venezolana. Vamos a querernos, mire, de verdad, cada día cuando uno voltea, tragedias como las que enlutó el pasado viernes al estado Miranda, con la gran cantidad de muertes que se dieron en la troncal número 9, nos hace reflexionar y decir gracias Dios porque nos da vida. Abracen a su familia, abracen a sus hijos. En ocasiones nuestros chamos no quieren, se rehúsan a recibirlo y es que nosotros no estamos impulsando ese roce de cariño dentro del grupo familiar. Nos hace falta un poco más de unión dentro de casa para que podamos proyectar afuera. Así que abrace también a ese ser especial, a nuestros abuelos. Son muy pocas las familias que los tienen en casa, así que de verdad bendiciones a esas personas que brindan una fortaleza, una unión familiar increíble. Solo nos damos cuenta cuando se nos van, así que aprovechen. Yo por mi parte me despido, los espero en un próximo programa, cuídense mucho de verdad y abrácense.